Saludamos también a las personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Es una bendición poder estar acá. Yo quiero hoy compartir esta palabra que va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Eclesiastés capítulo 3, versículo 14 al 15. Y dice así esta palabra que la escribió el rey Salomón. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaurará lo que pasó. Diga conmigo, aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaurará lo que pasó. Dígale al que está a su lado, si no te ves enterado, estás en casa de restauración. Y Dios va a restaurar lo que pasó. Yo quiero hoy hablar acerca de 4 verdades importantes. Y lo primero que dice el versículo 14, dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Si hay una verdad que podemos ver allí, es que todo lo que el hombre construye se acaba. Pero lo que Dios hace es perpetuo. Todo lo que el hombre construye es disoluble. Pero lo que Dios hace es eterno, tiene carácter eterno. Que lo humano no tiene carácter eterno. Y quiero plantar esta verdad, conocer la siguiente verdad, que es el versículo 15. Tenemos que saber qué es lo que Dios hace. Sobre aquello que Dios hace no se añadirá nada. Cuando Dios dice algo, nada se le puede añadir. Y si nada se le puede añadir, nada se le puede quitar. Quiere decir que si Dios dijo que te va a llevar a un nivel de bendición, es porque Dios determinó eso perpetuamente en su eternidad. Porque lo que Dios dice que va a hacer con el hombre, no hay nadie que lo haga cambiar, ni siquiera tu comportamiento. Porque los que creen que sorprenden a Dios se están mintiendo a sí mismos. Porque a Dios no lo sorprende nadie, Dios sabe. Dios sabía que ibas a fallar. Dios te conoce. Dios cuando te creó conoce tus altas y tus bajas. Conoce cuando te llamó, conoce cuando te ungió, conoce cuando le ibas a fallar. Pero sin embargo, como Él es perpetuo y Él estableció una verdad en tu vida, Él dijo, ¿sabes qué? Lo que yo digo sobre tal persona va a ser así porque yo lo dije. Amén. Porque nada puede quitar lo que Dios dice. Ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Dios te bendice por algo. Dios te bendice por una razón. Para que los hombres teman. Cuando Dios comienza a bendecirte es porque Dios quiere que los hombres vean quién es el que está con Él. Que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de las generaciones se ha mostrado con poder y gloria entre cada generación para que los enemigos vean y teman de lo que Dios ha hecho contigo. Pero luego dice el versículo 15, y quiero que descifremos este versículo 15, dice, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restauró lo que pasó. Diga conmigo, derribando ciclos de autodestrucción. La vida es cíclica. La vida es cíclica. Y aquí el proverbista estaba diciendo que aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restauró lo que pasó. Y yo quiero que descifremos esto en tiempos, para que entendamos lo que dice la palabra y lo que nos quería decir el sabio cuando escribió estas palabras. Cuando la Biblia dice aquello que fue, ¿de qué está hablando entonces? Pasado, diga conmigo pasado. Ya es, ¿de qué está hablando? Y lo que ha de ser, ¿de qué está hablando? Fue ya, ¿de qué está hablando otra vez? Vuelvo entonces y repito, aquello que fue, ya es. Ha de ser, fue ya. El proverbista está diciendo algo, está diciendo la vida es cíclica. A diferencia de Dios, que es dimensional, el hombre es cíclico. El hombre cumple etapas cíclicas. Usted nace, crece, madura
y muere. Ese es el ciclo de la vida. La vida es cíclica, la naturaleza es cíclica. Nosotros gozamos en este estado 4 estaciones, gozamos los ciclos: el otoño, invierno, primavera y verano. Y cuando tú miras la vida cíclica, que hay cosas en la vida que uno quiere controlar, pero los ciclos no se pueden controlar. Porque tú no le puedes, ni siquiera los árboles pueden controlar ni se pueden detener ante un ciclo. Tú ves que en el otoño los árboles no se resisten a alargar las hojas. No dicen, no, yo no voy a alargar las hojas. Ellos largan las hojas. Y en el invierno se visten de nieve. Y en primavera se visten de flores. Y así es el ciclo. Pero en el ciclo de la vida el hombre es resistente. Usted ve a un hombre o a una mujer que no quiere envejecer. ¿O cuántos quieren envejecer aquí? ¿Cuántos dicen, ay, qué arruga tan linda me está saliendo? Nadie. No nos hemos adaptado y no hemos entendido los ciclos. ¿Y tú sabes por qué? Porque Dios nos diseñó en la eternidad, en la perpetuidad. Y tú en tu interior, tú quieres ser eterno, porque tu espíritu es eterno. Entonces tú dices, no, ¿sabes qué? Yo me voy a negar a los ciclos. Pero te niegas al ciclo de no envejecer, pero no te niegas a los ciclos de la vida. No te niegas a los ciclos que estás repitiendo y que vienes repitiendo de familiares y de vida y de tiempo en tiempo. Que un padre maltratador maltrata a su hijo toda su niñez y su hijo en su niñez dice, cuando yo sea papá no voy a ser maltratador. ¿Verdad que sí? No es maltratador. Como no es maltratador, cría un hijo malcriado que se convierte en un maltratador porque dice, yo no voy a ser como mi papá que me dejó hacer todo lo que yo quería hacer. Y por hacer todo lo que yo quería hacer, entonces estoy viviendo consecuencias en la vida. Yo a mi hijo lo voy a corregir. Y vemos de nuevo entonces al nieto maltratador. Así como ese ciclo se han convertido todos los ciclos en nuestras vidas. Y venimos entonces de tiempos, de ciclos repetidos en nuestras vidas que se convierten entonces en algo que arrastramos, que es muy doloroso. Es cuando nos damos cuenta de por qué estamos repitiendo los ciclos de nuestros padres. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero yo he dicho siempre, lo que odiaba de mi mamá es lo que más hago. Lo que odiaba de mi abuela es lo que más hago. Y como decía el apóstol Pablo, lo que odio es lo que hago. Y te das cuenta que sin tú querer, estás obedeciendo a una genética que te está arrastrando, quiere florecer en tu vida. ¿Dónde dejamos entonces la sangre de Cristo? ¿Dónde dejamos el cristianismo? Porque nos han predicado un evangelio que cuando tú llegas al Señor y tú confiesas a Jesús como tu Salvador personal, tú eres una nueva criatura. Y tú eres una persona nueva. Y estás una persona empoderada y buscas de Dios y clamas y todo, pero luego, al tiempo, cuando te acostumbras a la unción, florece de nuevo el pecado de tus padres en ti. Y es un ciclo de perdón y de respuesta. ¿Estoy hablando con las personas correctas? ¿Verdad que pasan esas cosas? Nos pasan esas cosas. Nos pasan, luchamos con la carne. Nuestra lucha de la carne no es una lucha que nació y que tiene tu edad. No tiene tu edad. Tiene la edad de tus ancestros. Esa lucha que tú estás cargando, por eso es que de repente a veces es mucho más fuerte. Porque tiene la edad de Adán y Eva en nuestras vidas. Y son ciclos que se destruyen. Ciclos que se tienen que destruir. Pero cuando tú llegas a Cristo, tú reconoces al Señor, pero Jesús te dice que tiene que ser transformado. Tienes que ser transformado por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento. Por eso es que es importante venir a un lugar como este, a recibir palabra de Dios, a identificar qué tengo que cambiar y a restaurar mi vida. Porque todo lo que es ya pasó y todo va a ser ¿qué? Restaurado. Dígale al que está a su lado, prepárate para que Dios restaure. ¿Cómo Dios restaura? Dios restaura cuando identificamos.
Porque Dios es un Dios de conciencia, no es un Dios de inconscientes. Dios no va a restaurar algo en ti que tú ni siquiera sabías. Ay, no, yo a lo mejor era. No, a lo mejor no. Porque Dios quiere que tú identifiques, que seas consciente, que presentes ante Él y que Él venga a restaurar. ¿Sabes? La iglesia del Señor necesita ser restaurada. La iglesia del Señor necesita tener cambios determinantes. Nosotros no podemos seguir viviendo una vida de un cristiano caminando solamente y diciendo, ay no, pero es que sí, Dios me perdona. Y vivir un ciclo de perdón y arrepentimiento. Perdón y arrepentimiento. No, ya todo tiene que pasar. Necesitamos identificar las raíces y necesitamos trabajar en eso y que eso no vuelva nunca más. Porque lo que Dios restaura es porque nace de nuevo. Amén. Yo quiero que usted busque Génesis capítulo 12, por favor. Mira lo que Dios le dijo a Abraham antes de que fuese restaurado cuando venía pasando por ciclos. Le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entregó a Abraham 7 bendiciones y 3 exigencias. Le dio una palabra poderosa. A la tierra que te mostraré, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás de bendición, bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren y serán en ti benditas todas las familias de la tierra. ¿Quiénes quieren esa bendición? Ya usted tiene esa bendición porque usted es hijo de Abraham. Le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Dígale al que está a su lado, vete de tu tierra. Pero cuando Dios le dio la orden a Abraham, le dijo, vete de tu tierra, le estaba diciendo, tienes que salir de este lugar, de esta geografía, porque lo que aprendiste aquí no te va a funcionar para lo que yo te voy a dar. Y hay personas que salieron de la tierra, pero todavía tienen las costumbres de su tierra. ¿Verdad que sí? Llegamos tarde igualito a los lugares y estamos en una tierra que la gente es puntual, porque nosotros los latinos estamos acostumbrados a llegar tarde, porque esa es la hora de nosotros. Entonces, dígale al que está a su lado, vete de tu tierra. ¿Qué tenemos que sacar? ¿Qué tenemos que quitar de nuestra tierra? ¿Qué tenemos que abandonar de nuestra tierra? ¿Qué Dios nos está pidiendo para que las 7 bendiciones que habían sobre Abraham cayeran sobre nuestras vidas? ¿Qué Dios te está diciendo? ¿Cuáles son las costumbres de nuestra tierra? No es que en mi tierra se grita, que en mi tierra se habla de esta manera, pero Dios te está llamando a una nueva tierra. Amén. Y le dijo algo poderoso y le dijo, y de tu parentela. A veces nosotros dejamos los parientes, pero nos traemos la parentela a cuesta. Dejamos lo que está allí, pero nos traemos los vicios de nuestros familiares. No, es que en mi familia todo el mundo, era normal que todo el mundo bebiera, era normal que el 24 de diciembre todo el mundo beba. Entonces la parentela viene a ser más fuerte, es que esa es la costumbre de mi familia. Esa es la costumbre. ¿Cuántos están orgullosos del apellido que tienen? Es que así son los Agüeros, es que así son los Rodríguez, es que así son los Méndez. No, aquí no, se me salió el apellido. ¿Cuántos han dicho eso? ¿Por qué? Porque nos sentimos orgullosos de la parentela. Porque lamentablemente el apellido habla y de las marcas del mal carácter de tu casa. Entonces la parentela te viene a marcar como ciclos que tienen que destruirse en tu vida. Porque no podemos llegar a una vida cristiana con ciclos que se estén manteniendo en nuestras vidas. No podemos traer ciclos a cuesta. Y le dice, y de la casa de tu padre. Porque la parentela, porque los padres también marcan la vida de nosotros. Y cuando la Biblia habla, no dijo ninguna palabra inocente. Ninguna palabra que tú veas en la Biblia está inocente. Toda palabra está marcada para un propósito, para algo eterno en tu vida. Le dijo de la casa de tu padre. Quiere decir que hay algo que se llama paternidad, que está en tu vida. Hay genes que están en tu vida, que vienen de tus padres, que tú sigues repitiendo esos ciclos en ti.
y sigues actuando con tus hijos como tus padres actuaban contigo, aunque a ti no te guste o no te gustó nunca. Y seguimos haciendo cosas y repitiendo patrones. Y teniendo el mal carácter de la abuela o el mal carácter de la mamá, el mal carácter del papá. Pero cuando también le hablas de la casa de tu padre, el Señor me ministraba a mí muchísimo esto, porque cuando habla de la casa de tu padre, también está hablando de cosas que nos marcan, que nos atan a la casa de nuestro padre. Y las cosas que nos atan a las casas de nuestro padre es la falta de perdón. Porque ¿cuántos no hemos sido heridos por nuestros padres? Yo creo que la mayoría. Es difícil, y para mí escuchar, aún en terapia, cuando alguien me dice que su papá fue perfecto. A veces yo pienso, cuando me dicen eso, yo digo, está en negación. Porque nosotros como padres cometemos errores. ¿Quiénes son hijos primogénitos? Los primeros de la casa fueron los que más llevaron golpes. Todos los primeros de la casa llevaron más golpes porque los papás aprendieron con ustedes a ser padres. ¿Quiénes son los más pequeñitos? Levanten los toñequitos de la casa. Nosotros decimos los toñecos en Venezuela. ¿Cómo le dicen ustedes los toñequitos también? Los bebés, los bebecitos, los más pequeñitos de la casa, el último, para ver, pero no tengan pena. ¿Ah? Quiero ver, ok. ¿Saben quiénes son? Malcriados. ¿Saben por qué? Porque los padres, ojo, porque los padres, tengo razón, es que es así. Los pequeños, los últimos, los más pequeños son los malcriados, porque uno como padre afloja al final. Uno como padre ya tiene carácter de abuelo al final. Por eso los abuelos no pueden criar nietos. Usted quiere tener un hijo bien criado, no se lo dé a la abuela, críelo usted. Porque los abuelos malcrían, consienten. Ya tienen el carácter blando. Pero ¿quiénes son los hijos del medio? Levante su mano. Los hijos del medio son los maltratados. Se llama el sándwich. ¿Por qué? Porque son los hijos que no son tomados mucho en cuenta. Porque no son ni el primero ni el consentido. Son los ignorados. ¿Es así o no es así? Pero entonces hay patrones que tenemos que destruir en nuestras vidas. Hay ciclos familiares que tenemos que destruir. Ciclos de adulterio, amén. Ciclos de vicios, patrones heredados, herencias de tinieblas, ciclos de hechicerías. ¿Quiénes identifican que han tenido abuelos hechiceros, padres hechiceros? Ciclos de fracasos y de derrotas. A veces venimos con ciclos de fracaso y de derrotas, ciclos de tragedias, de accidentes. Todo el mundo tiene accidente en la familia, a todo el mundo le pasa algo, todo el mundo se ahoga, todo el mundo. Ciclo de mortandad prematura. Personas que no llegan a más de. Yo tenía en Venezuela una persona que iba a mi iglesia que todos los hermanos se morían a los 41 años. Y él llegó a la iglesia a convertirse a los 40. Llegó asustado. Sí, de verdad. Y podrán creer lo que le pasó cuando estaba finalizando su etapa de los 40. Perdió los riñones. Y tuvieron que hacerle un trasplante de riñón. Y con la mujer que se casó en la iglesia, fue de tanta bendición esa mujer, que ella, a lo mejor me puede ver por ahí, que ella se hizo una prueba para darle el riñón a su marido. Y salió compatible, porque la bendición, imagínate, dice que uno de cada no sé cuántos miles de personas es compatible. Y él con la que se casó fue compatible. Y le donó un riñón. Y el hombre se salvó. Destruyó un ciclo familiar. Esos que dicen, no, todos los años, en mi familia todos los años, todos los diciembre se moría alguien. Todos los diciembre, yo sabía que el diciembre alguien iba a morir. Y cuando el Señor me ministró a mí con los ciclos de autodestrucción, yo derribé en el nombre de Jesús con oración esa iniquidad. Ciclos de importunidad, de puertas cerradas. Esos ciclos que tú dices, no, es que cada vez en mi familia, cada vez que iban a hacer algo bueno, se les cerraban las puertas. Son ciclos demoníacos, ciclos de dolor, ciclos de locura, de desvaríos mentales. Ciclos de depresión. No, es que mis abuelos son depresivos, mis padres son depresivos y yo soy
depresivo. Porque se cumplen los ciclos y nosotros no lo identificamos y no destruimos eso. Amén. Ciclos de irredención, de gente que no le abre puertas a Dios, de gente que no abre su corazón al Señor. Entonces nos damos cuenta de que esos ciclos vienen de nuestras generaciones y les estoy nombrando estos ciclos para que ustedes por allí identifiquen si hay algo de lo que he nombrado que en su familia ha venido tocando a sus tíos, a sus abuelos, a sus padres y puede venir quererlos a tocar a ustedes o a sus hijos. Proverbios 26:2 dice algo: como gorrión en su vagar y como golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Así la maldición nunca vendrá sin causa. Entonces, ¿cómo rompemos esos patrones? ¿Cómo destruimos eso? Yo quiero que busquen Josué capítulo 24, versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los otros dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Parece mal servir a Jehová? Escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, porque probablemente tú estás hoy aquí, tú eres el primero en tu familia en haberse convertido. Probablemente tú estás aquí, tú eres el primero de tu casa que llegó al Señor. Probablemente tú estás y tú eres el primero que recibe una revelación distinta, porque vienes, aunque todos conocían de Dios, tú recibiste una revelación. O cuando estuviste al otro lado del río, a los dioses de los amorreos, si quieres servir a Él. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Diga conmigo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Gramaticalmente pareciera que estuviera mal escrito esta palabra, pero bíblicamente y escrituralmente Dios quiso plasmarla de esta manera. Porque gramaticalmente, como dicen en mi tierra, el burro se nombra de último. Tendría que decir: mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero aquí Dios está queriendo darte a entender algo: que si tú no sirves, si tú no eres el que cambias, si tú no eres el que eres transformado, si tú no eres el que tomas la decisión, si tú no eres el que te levantas y te empoderas, si tú no eres el que dice: ¿sabes qué? No me importa qué van a hacer ustedes, pero yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová. Amén. Es decirle al enemigo: no me importa lo que suceda. Es decir al enemigo: ¿sabes qué? No me importa qué estén haciendo mis hijos en estos momentos, pero yo quiero que tú entiendas algo. Yo, diga conmigo: yo. No me importa qué está sucediendo en mi casa, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque cuando tú vienes con fuerza, todo viene detrás de ti. Todo viene detrás de ti, porque la vida es cíclica. Amén. La vida es cíclica. Y tenemos que identificar. Cuando usted se pone a dar cuenta, todo es tan cíclico, todo es tan generacional, que no es casualidad que usted diga: ay, sí, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Que está hablando de 3 generaciones. Dios es un Dios que marca generaciones. Dios es un Dios que marcó algo en cada generación. Ahora, Dios tiene que ser el Dios del Inel. ¿El Dios de quién? ¿Cuál es su nombre? ¿El Dios de qué? Que la gente identifique el Dios de. ¿Para qué? Para que pueda identificar el poder y la grandeza de Dios allí. Yo les quiero contar una historia que David, antes de ser rey, era un pastor de ovejas. Dice la Biblia, cuenta la historia, que estaba Isaí en su casa con sus hijos. Y llegó un día el profeta Samuel, y Dios le dijo al profeta Samuel: ve a la casa de Isaí, y unge y busca y úngeme a un rey por Saúl, porque Saúl me desobedeció. Samuel, como era un profeta de los que escuchaba la voz de Dios, tocó la puerta. ¿Cómo estás, Isaí?
Ahora le voy a explicar quién era Samuel. Samuel era un profeta, el profeta del momento. Era el famoso, el afamado. Y le dijo: Isaí, ¿cómo estás? Vengo a escoger entre tus hijos al próximo rey. ¿En mis hijos? Sí, Dios me mandó. Preséntamelo. Hizo una cena y estaban todos sus hijos. Aquí están todos mis hijos. Y cuando él llega y mira a cada uno, a todos bien vestidos, bien bonitos, dice: pero qué extraño, no siento de Dios que ninguno de estos sea el que voy a ungir. Y le dice: Isaí, ¿sabes qué? No está aquí. ¿Cómo que no está? No está, aquí no está. Pero qué raro, aquí están todos. Sí, estaba negando el hijo Isaí. Diga conmigo, era uno del medio. Búscamelo. Y le dijo: ay, claro, ya me acordé. Sí, David, lo tengo por allá, está pastoreando ovejas. ¿Será ese? Búscalo. Y lo mandó a buscar. No le convenía a Isaí buscar a David porque era el que le cuidaba las ovejas. Y lo trajo. Y cuando lo trajo, Samuel los miró a todos y dijo: es este el próximo rey. Es este el próximo. Y dice que lo ungió. Años más tarde, 17 años más tarde, estaba el rey David sin nada que hacer mirando Instagram y Facebook. En el tejado, dice la Biblia. Estaba esos días que tú no tienes nada que hacer y tú dices: ¿qué hago, Dios mío? ¿Qué voy a hacer? Y en lugar de orar, ¿qué hizo? En lugar de orar, se puso a mirar cosas que no tenía que mirar. Se puso a stalkear. Y dice que vio allí en el tejado a una mujer llamada Betsabé que se bañaba y que se ataviaba. Y dijo: qué bella, qué bella. Ahora le voy a decir dónde estaban todos los militares de David. ¿Dónde estaban todos? Estaban en la guerra. Y él se quedó para no hacer nada. Porque cuando tú te vuelves ocioso, el enemigo entra. Te estoy hablando de un ungido, de alguien que fue escogido, de alguien que fue llamado, de alguien que fue buscado a dedos, de alguien que fue buscado entre las ramas. Pero lamentablemente la ociosidad lo llevó a pecar. Y miró a esa mujer y dijo: qué bella es aquella mujer. Y le dijo a su criado: ¿quién es aquella que se baña allí? Ay, rey, ella es Betsabé. ¿Y quién es Betsabé? Es la esposa de Urías, el heteo. De Urías. ¿Y dónde está Urías? En la guerra. Mándamela a llamar. Fueron ellos, Betsabé y ella: díganme. El rey la mandó a llamar. ¿A mí? Sí. Que se atavíe para que vaya ante el rey. Se colocó su mejor perfume y se fue ante el rey. ¿Qué hace una mujer yendo ante un rey, ante un hombre, cuando no está su marido? Otra ociosa más. Otra ociosa más. Y viene esta mujer y llega al lugar y dice que el rey la conoció, estuvo con ella. La conoció y salió embarazada. Se va a su casa, pasan los días, se da cuenta que está embarazada y manda a decir al rey: rey, estoy embarazada. ¿Cómo va a ser? Vamos a ingeniarnos algo. Porque el pecado te lleva a maquinar algo. Y un pecado te lleva a otro pecado. Un ciclo te lleva a otro ciclo. Un ciclo no terminado te lleva a abrir un ciclo. Y abrieron otro ciclo y dijo: mándenme a buscar a Urías el heteo para que no pelee más en la guerra. Y fueron corriendo y le dijeron: Urías, el rey te quiere dar vacaciones. El rey te quiere dar días libres. Pero como Urías era un hombre comprometido y fiel, dijo: no, yo no dejaré de pelear por mi nación. No dejaré de pelear por mi rey, por mi reino. Y fueron corriendo. Urías no se quiso venir. Ay, ¿ahora qué hago? ¿Qué hacemos? Volvieron ellos a un ciclo, llevar otro ciclo de pecado. Se le ocurrió una grandiosa idea al rey David, al rey que tenía el corazón conforme al de Dios. Y le dijo: ¿sabes qué? Pónganme a Urías el heteo en la primera línea para que sea uno de los primeros que maten. Y llegó, lo pusieron en la primera línea y cuando vinieron los enemigos, mataron a Urías el heteo. Dice que el rey tomó a Betsabé como mujer. Betsabé tuvo un hijo. Y vino un profeta llamado Natán y le dio una palabra a David. Y le dio una palabra
de arrepentimiento. Y dice que el hijo murió. Allí fue donde David escribió el Salmo 51. Y si usted lee el Salmo 51, usted se da cuenta cómo él se arrepiente en ese salmo. Se cree que él se arrepintió después que el profeta vino a darle una palabra. Por eso es que la palabra profética te lleva a arrepentirte. La palabra profética te confronta. La palabra profética te libera. La palabra profética te llama a botón. La palabra profética te alinea a lo que Dios tiene contigo. Pasaron los años y tuvieron más hijos. Proverbios 31, lo voy a buscar para que ustedes vean lo que es un ciclo. Dice así: dicho del rey Lemuel. Okay. Palabras del rey Lemuel, la profecía que le enseñó ¿quién se la enseñó? Ok. Proverbio fue escrito ¿por quién? Por Salomón. El último capítulo fue el capítulo que inspiró ¿quién? ¿Quién? Su madre. Dice el dicho del rey Lemuel, mensaje mediante el cual su madre le instruyó a decir. Versículo 2. ¿Qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni a tus caminos a los que destruyen a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los amargados de ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden, mas abre tu boca por el mudo. En el juicio de todos los desvalidos, abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y de los menesterosos. Se cree que Isaí no buscó a David cuando estaban sus hijos a la mesa sentados, porque se cree que David era hijo de Isaí, pero no era la esposa de Isaí. O sea, ¿por qué? Porque David habla en un salmo y dice: en pecado me concibió mi madre. Entonces se cree que David no era hijo del matrimonio, que por eso fue que él lo dejó por allá apartado, porque como no lo quería su esposa, entonces él también lo tenía como criado. Pero más adelante, el rey David lamentablemente volvió al ciclo de su padre Isaí y tocó una mujer que no le pertenecía, que era Betsabé. Y dice que tuvo un hijo con ella y lo perdieron. Pero más adelante tuvieron otro hijo que se llamó Salomón, que escribió Proverbios. Y Salomón, al escribir Proverbios, fue el hombre más sabio. Dijo Jesús que no había uno más sabio que él. El mismo Jesús lo dijo. Pero Salomón era hijo de Betsabé, de la que se acostó con David. Y cuando Salomón escribe el último capítulo de las palabras del rey Lemuel, porque en aquel momento a los reyes se les tenía sobrenombre. Y entonces cuando dice palabras del rey Lemuel, la profecía con la que le enseñó su madre. ¿Quién era la madre de Lemuel? Betsabé, la mujer que se acostó con David. Y me impresiona muchísimo porque usted se da cuenta de lo que ella le dice. Ella le está diciendo: mira, hijo, yo quiero que tú hoy rompas un ciclo. Yo hoy quiero darte esta palabra porque yo quiero que tú rompas un ciclo para que no te destruya, porque ese ciclo destruyó la vida de tu padre. Y le dice esto, le dice: ¿qué hijo mío y qué hijo de mi vientre y qué hijo de mis deseos? ¿Tú sabes por qué le dijo eso? Porque Salomón sí era un hijo de sus deseos, porque el anterior era un hijo que ella no deseaba. El que ella perdió fue un hijo del pecado, pero Salomón era un hijo de sus deseos. Y le dijo: no deja a las mujeres tu fuerza. En otras palabras, no deja a las mujeres tus fuerzas como tu padre me dio a mí tus fuerzas. Le dijo: ni tus caminos a los que destruyen los reyes. ¿Quién destruyó ese rey? El pecado con ella. Porque tú sabes por qué David no construyó templo al Señor. Por la muerte de Urías. Si David no hubiese matado a Urías el Eteo, David hubiese construido un templo. Pero después lo construye Salomón por el consejo de su madre.
Porque qué importantes son los consejos. Qué importante es recibir un consejo oportuno, un consejo a tiempo. Y le dijo, no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No seas que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Eso fue el consejo que la madre le dio. Y fue un consejo tan oportuno que Salomón rompió un ciclo. Rompió un ciclo de autodestrucción. Porque Salomón pudo hacer el sueño de sus padres. ¿Quiénes quieren hacer el sueño de sus padres? Yo no quiero que mis hijos vivan lo que yo he vivido. ¿Sabes? Yo no quiero que mis hijas se duelan como yo me he dolido. Yo no quiero que mis hijos se casen con personas infieles. Yo no quiero. Y yo digo, ¿sabes? Este ciclo lo rompo. Yo no quiero que mis hijos tengan la pobreza que yo he vivido. Yo digo, yo este ciclo tengo que romperlo. Yo no quiero que mis hijos sean inmigrantes. No quiero. Porque sé lo que sufre el inmigrar. Porque todas esas maldiciones, todas esas cosas que nos han venido de generación en generación, tenemos que destruirlas. Para luego hacer lo que dijo Salomón cuando habló de su madre. Porque él habló de su madre porque él vio un consejo oportuno y vio una respuesta oportuna. Y por eso dijo, mujer virtuosa. ¿Sabes cómo vas a ser una mujer virtuosa? Cuando aconsejas a tus hijos. ¿Sabes cuándo vas a ser una mujer virtuosa? Cuando eres oportuna. ¿Cuándo vas a ser una mujer virtuosa? Cuando rompes ciclos. Padres, nosotros somos responsables de los ciclos que hoy sembramos en nuestros hijos o de los que rompemos en nuestros hijos. Amén. Tú eres el responsable de tus generaciones. Tú eres el responsable de eso. Y le dijo, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. Está hablando de alguien que se acostó con su padre, que se dio, que se regaló, pero ella no la veía así. Y el corazón de su marido está en ella confiado. ¿Urías estaba confiado en ella antes? No, pero David estuvo confiado en ella. Porque hubo una destrucción de ciclo. Y comienza a hablar de la bendición de Dios hacia ella. Yo creo que nosotros necesitamos hoy destruir esos ciclos. Amén. Estamos yendo hacia un lugar que Dios nos está llevando poderoso. Pero nosotros no podemos ir a ese lugar con ciclos autodestructivos. Porque nos estamos destruyendo y estamos destruyendo a nuestros hermanos. Nosotros no podemos seguir con el mal carácter con que venimos. No podemos seguir con la envidia que nos acompaña en todas nuestras generaciones. No podemos seguir con las mentiras que acompañan a nuestros padres y que tú también eres mentiroso. No podemos venir con que si mi papá es tramposo y mi abuelo era tramposo, ahora yo soy la mejor tramposa del mundo y me siento orgullosa. Y Dios me perdona por la trampa. No nos podemos acostumbrar a esto, porque estos ciclos nos destruyen. No nos permiten alcanzar la bendición que Dios tiene para nosotros. Y que puedes llegar al cielo, claro que sí, lo puedes alcanzar, porque de repente días antes te arrepientes y te moriste y el Señor te alcanzó, pero vas a ser un miserable en esta tierra. Yo no quiero ser más miserable. Yo decidí hace rato dejar mi miseria. Yo decidí hace rato dejarle de dar permiso al diablo para que se meta con mis cosas, para que se meta con mi casa, para que se meta con mis asuntos. Yo decidí hace rato colocar un stock allí y decirle a Satanás, ¿sabes qué? Aquí no vas a pasar, de esta no vas a pasar. No me puedo acostumbrar a mi apellido. No me puedo acostumbrar al mal carácter que nos maneja. No me puedo acostumbrar a la indecisión de mis padres. Yo quiero que usted cierre sus ojos. Pido que nos confronte. Hoy queremos identificar lo que ha venido destruyendo mi casa, mis hijos. Lo que ha venido destruyendo abusos sexuales, violaciones, muertes prematuras, abortos, enfermedades mentales, mentiras, derrotas, robos, hurtos. Señor, personas que se van a la quiebra en mi familia, personas que no pueden vencer, Señor, espíritus de pobreza, espíritus inmundos que vienen a tocar mi familia. Padre, en el nombre de Jesús, trae a memoria a cada uno, trae a memoria, la memoria es tuya, Señor. Y hoy ordeno a las memorias que están aquí,
a que comiencen a recordar esos ciclos que quieren autodestruirlos. En el nombre de Jesús, porque Satanás cuando es descubierto se va. ¿Sabes algo? Satanás cuando es descubierto se va, porque él se va con la verdad. Él se va con la verdad. Y hoy descubrimos toda fuerza demoníaca. Hoy descubrimos toda obra de tiniebla. Hoy descubrimos todo lo que Satanás ha querido hacer en tu familia, en tu casa. Satanás, estás descubierto. Y estás descubierto para echarte fuera. Para echarte fuera de mi casa. Para echarte fuera de mi apellido. Para echarte fuera. Vamos, comienza a batallar y comienza a decir: hoy te echo fuera. Hoy derribo toda obra del diablo. Vamos, vamos. Comienza a decir conmigo: yo confieso, Señor. Yo te confieso, Jesús.